Hola y bienvenidos. Hoy nos adentramos en una de las paradojas, yo diría, más fascinantes de la historia del pensamiento. Fijaos, la persona que posiblemente salvó el arte sacro para todo el cristianismo, que defendió el poder de las imágenes, vivía y trabajaba en el corazón de un imperio, el califato omeya, que era, profundamente anicónico, o sea, contrario a las imágenes sagradas. Hablamos, claro, de San Juan Damasceno, y la fuente que nos guía hoy es un documento muy completo, el anexo 30, San Juan Damasceno, que repasa su vida y obra. Nuestra misión es entender cómo este hombre, que estaba como atrapado entre dos mundos, se convirtió en una figura tan decisiva. La pregunta es, ¿cómo un funcionario cristiano al servicio de los califas de Damasco acabó dictando la teología sobre los iconos que sigue vigente hoy, tanto en Oriente como en Occidente? Es que esa paradoja que mencionas es la clave de todo. De verdad, no se puede entender a Juan Damasceno sin entender la tensión constante en la que vivió. Fue un hombre puente, sí, pero los puentes soportan una presión enorme desde ambos lados. Su genialidad consiste precisamente en eso, en convertir esa presión en una claridad doctrinal que, nadie había logrado antes. Su historia demuestra que las ideas más potentes a menudo nacen en la encrucijada más peligrosa. Vale, pues situémonos en esa encrucijada. El documento nos transporta a la segunda mitad del siglo VII. Para entender a Juan hay que entender su mundo. Y, desde luego, no era un lugar tranquilo. En absoluto. Era un polvorín. Él nace sobre el 675 en Damasco. Esto es crucial. Ya no es territorio del Imperio Bizantino. La Siria cristiana, que era la cuna de gran parte de la teología, está ahora bajo dominio musulmán. Su familia, que era cristiana y de gran influencia, ocupa un cargo hereditario. Eran una especie de ministros de finanzas para los califas omeyas. Imagina la esquizofrenia. En casa rezas ante los iconos, en el trabajo sirves a un poder que los rechaza de plano. Y mientras tanto, a unos cientos de kilómetros en Constantinopla, el emperador bizantino, que se supone que es el protector de los cristianos, está a punto de desatar la crisis iconoclasta. Va a empezar a destruir esas mismas imágenes que Juan venera. O sea, que tenía enemigos de la iconografía en su propio gobierno y además dentro de su propia iglesia imperial. Exacto. Estaba teológicamente solo, atrapado entre el martillo islámico y el yunque bizantino. Y todo esto en un momento en que la Iglesia aún estaba, digiriendo los grandes debates sobre la naturaleza de Cristo de los siglos anteriores. El ambiente intelectual era de una efervescencia brutal. Él no es un académico en una biblioteca tranquila, es un pensador de primera línea en una zona de conflicto cultural y religioso. Su teología es una teología de trinchera. Y eso hace que el giro en su biografía sea todavía más chocante. El documento narra que tenía una educación de élite, griega, clásica, y un puesto de poder respetado y bien pagado. Una vida resuelta, vaya, y de repente lo deja todo. A mí me cuesta entenderlo. No es que huyera de una persecución. ¿Por qué abandonar esa posición tan única? Es la gran pregunta. El texto lo llama su conversión monástica, pero yo creo que es algo más profundo. No fue solo una llamada a la oración, fue una elección estratégica. Al dejar la corte del califa e ingresar en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, estaba haciendo toda una declaración. Se estaba retirando del poder terrenal para ganar una autoridad espiritual que no tenía como funcionario. Es decir, para poder hablar con libertad. Para poder hablar con una libertad total, absoluta. El monasterio de San Sabas era un bastión de la ortodoxia tradicional, fuera del alcance directo del emperador iconoclasta. Desde la seguridad de ese desierto, y con el prestigio de ser un monje y sacerdote, su voz adquiría un peso inmenso. Fue un movimiento brillante. Pasó de ser un laico influyente a ser la conciencia teológica de la Iglesia oriental. Murió sobre el 749, ya venerado como un santo viviente. Y es en San Sabas donde produce su obra magna. Y aquí llegamos a un punto que al leer la fuente me pareció increíble. Yo pensaba en él como el tipo de los iconos, pero su obra principal es algo muchísimo más ambicioso. Habláis de la Expositio Fidei Ortodoxe como la primera gran suma de la teología. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Es como el manual de instrucciones de la fe cristiana de la época? Es una analogía fantástica. Piensa que hasta ese momento la doctrina cristiana era un universo inmenso, pero disperso. Tenías las escrituras, las actas de 7 concilios ecuménicos, cientos de tratados de los padres de la Iglesia. Si querías saber algo, tenías que navegar por esa biblioteca gigantesca.
Lo que hizo Juan Damasceno fue un acto de una audacia intelectual colosal. Dijo, voy a coger todo esto y lo voy a ordenar en un único sistema, coherente y lógico. Suena a una tarea titánica, casi arrogante, intentar resumir toda la fe en una sola obra. ¿No corría el riesgo de simplificar demasiado o de, no sé, de cerrar debates que aún estaban abiertos? Claro que sí, el riesgo era enorme, pero su genio no fue tanto ser original, sino ser el gran organizador. No inventó casi nada nuevo. Su método fue recopilar, seleccionar y sistematizar. Creó un edificio donde cada doctrina tenía su lugar. Empezó por Dios y la Trinidad, pasó a la creación, luego a la naturaleza del ser humano, la cristología, quién es Cristo, la moral, los sacramentos, y acabó con el fin de los tiempos. Es casi como el primer Wikipedia de la doctrina cristiana, pero comisariado por un solo genio. Un lugar al que ir para encontrar la respuesta autorizada sobre cualquier tema. Exactamente esa es la idea. Y fue tan útil, tan completo, que se convirtió en el libro de texto estándar de teología durante siglos, tanto en Oriente, donde es una autoridad absoluta, como en Occidente. Santo Tomás de Aquino, 500 años después, lo leerá y lo citará constantemente. Fue el puente que permitió que toda la sabiduría de los padres griegos pasara a la Edad Media escolástica. Pero volvamos al campo de batalla principal, la crisis de las imágenes. El documento la describe como una de las mayores tormentas doctrinales de la historia. Y el argumento de los iconoclastas, los destructores de imágenes, parece muy sólido a primera vista. La Biblia lo prohíbe. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen. ¿Cómo se responde a eso? Esa era la bomba atómica de los iconoclastas. Y la respuesta de Juan en sus 3 discursos contra los iconoclastas es una de las piezas de teología más influyentes jamás escritas. En lugar de enredarse en detalles, fue directo al corazón del asunto con un argumento revolucionario. ¿Cuál era? Dijo, básicamente, estáis leyendo un libro antiguo y no os habéis dado cuenta de que el protagonista ha entrado en la historia y lo ha cambiado todo. Su argumento central es la encarnación. Sí, en el Antiguo Testamento Dios era invisible, incorpóreo, y cualquier intento de representarlo era hacer un ídolo, una falsificación. Pero el cristianismo se basa en una idea que lo dinamita todo. Dios se hizo visible. El Verbo se hizo carne, tuvo un rostro, manos, un cuerpo que se podía ver y tocar. Entiendo la lógica, pero para un iconoclasta de la época, ¿no sonaría eso a una justificación demasiado ingeniosa? Una forma de retorcer la teología para justificar una práctica popular que se parecía peligrosamente a la idolatría pagana que los rodeaba. Por supuesto. Y Juan era consciente de esa acusación. Por eso fue más allá. Dijo que negar la posibilidad de representar a Cristo es, en el fondo, negar que su cuerpo fuera real. Es caer en una forma de docetismo, la herejía que decía que Cristo solo parecía humano. Para Juan, un icono de Cristo no es solo arte, es una declaración de fe. Creo que Dios se hizo verdaderamente hombre. Además, le recordó que en el propio Antiguo Testamento, Dios mismo ordenó crear imágenes con fines de culto, como los querubines de oro sobre el Arca de la Alianza o la serpiente de bronce de Moisés. La prohibición no era absoluta contra toda imagen, sino contra la imagen falsa, contra el ídolo. Y ahí es donde introduce esa distinción que a día de hoy sigue siendo fundamental para entender todo el arte cristiano. La diferencia entre venerar y adorar. Es el golpe de gracia conceptual. Introduce 2 palabras griegas clave. Por un lado está la latreía. Es la adoración absoluta, la sumisión total que solo y exclusivamente se le debe a Dios. Dar latreía a una estatua, a un santo, o incluso a la Virgen María es idolatría pura y dura. Punto. Pero luego está la proskinesis, que podemos traducir como veneración, reverencia o honor. Y aquí está la clave. Este honor no se dirige a la materia del ícono, a la tabla, al pigmento, sino que atraviesa la imagen y se dirige a la persona representada, al prototipo. Es como besar la foto de un ser querido. No besas el papel fotográfico, sino que el gesto expresa tu amor por la persona que está en la foto. Es la analogía perfecta. El honor pasa a través del ícono. El ícono es una ventana, no un punto final. Y con esta distinción, desactivó la principal acusación de idolatría. Les dio a los defensores de las imágenes el vocabulario teológico preciso para defenderse. Y aún añadió un argumento más práctico, casi de sentido común. El ícono como el evangelio pintado.
Es curioso, él defendía las imágenes como libros para los que no tenían libros. Hoy estamos inundados de imágenes que no nos dicen nada. Es como si hubiéramos perdido el lenguaje del que él fue un pionero. Totalmente. Él vio el inmenso poder pedagógico de la imagen. En una sociedad mayoritariamente analfabeta, los frescos y los iconos en las iglesias eran la Biblia de los pobres. Contaban la historia de la salvación, presentaban los rostros de Cristo y los santos, hacían tangible la fe. Eran catequesis y evangelización a través de la belleza. Él entendió que el ser humano no llega a lo divino solo con la razón, sino también con los sentidos. Su defensa del ícono es en realidad una defensa de una fe plenamente humana, que integra cuerpo, sentidos y espíritu. El impacto de todo esto es incalculable. Básicamente, sin él es posible que no tuviéramos ni la Capilla Sixtina ni los grandes iconos rusos. Su pensamiento fue la base doctrinal que usó el Segundo Concilio de Nicea, en el 787, para restaurar el culto a las imágenes y fijar la postura oficial de la Iglesia hasta hoy. Salvó el arte cristiano. No, no es una exageración decirlo. Le dio su carta de ciudadanía teológica. Y más allá de esta defensa doctrinal, el documento dice que fue un gran poeta. ¿Se nota esa faceta en sus escritos teológicos? ¿O eran mundos separados? Totalmente unidos. No se puede entender su teología sin su espiritualidad, y su espiritualidad se expresa en su poesía. Sus himnos litúrgicos, especialmente los que compuso para la Pascua, son teología cantada. No son solo adornos poéticos, son exploraciones profundas de los misterios de la fe. Por ejemplo, la idea de la luz divina que ilumina la creación, que transforma la materia, es central en sus himnos, y es exactamente el mismo concepto que está en el corazón de su defensa de los íconos. Para él, la belleza no era un extra, era una vía de conocimiento de Dios. No era un teólogo de despacho, sino un artista de la fe. Exacto. Y esa sensibilidad se ve también en otros campos. El documento destaca su papel como mariólogo. Sus homilías sobre la dormición de la Virgen son de una belleza y una profundidad teológica espectaculares. Son los primeros textos que argumentan de forma sistemática que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y lo asombroso es que estos textos de un monje sirio del siglo VIII se convirtieron en la base principal para el dogma católico de la Asunción, proclamado más de 1000 años después, en 1950. Es increíble la larguísima sombra que proyecta su pensamiento. Y hay otro concepto que mencionáis que suene muy complejo, la teología apofática equilibrada. ¿Podemos traducirlo? Claro, suena intimidante, pero la idea es muy intuitiva. Juan nos dice que hay que mantener un equilibrio. Por un lado, la vía apofática o negativa. Nunca podremos comprender la esencia de Dios, lo que Él es en sí mismo. Nuestra mente es finita y Dios es infinito. Cualquier cosa que digamos de Él se queda corta. Es un misterio insondable. Pero, y aquí está el equilibrio, eso no nos condena al silencio. Podemos conocer a Dios por la vía catafática o positiva, a través de lo que Él hace, de sus energías o acciones en el mundo. Lo conocemos en la creación, en la historia de Israel y de forma definitiva en Jesucristo. Es un equilibrio muy sabio. Mantiene el misterio de Dios, pero nos da la confianza de que realmente se nos ha revelado. Al final, el retrato que emerge es el de una figura increíblemente completa. Un intelectual de primer nivel, un monje contemplativo, un poeta, un polemista. El documento lo define como un modelo de fe completa, donde doctrina, culto, vida y oración son inseparables. Y ese es su legado más profundo. Nos enseñó que la fe no es solo un conjunto de creencias que hay que aceptar, ni solo un conjunto de ritos que hay que cumplir. Es un todo orgánico. Por eso su impacto es tan duradero. Primero, fundamentó la iconografía cristiana para siempre. Segundo, nos dio la primera gran enciclopedia de la fe. Tercero, demostró que no se puede ser teólogo sin ser poeta, que no se puede pensar en Dios sin rezar. Y cuarto, se convirtió en ese puente que une a Oriente y Occidente, la Antigüedad y la Edad Media. Ese punto sobre ser un puente es que hay. Y de hecho hay una frase suya que mencionáis en La Fuente que parece ser el pilar de ese puente, una frase que conecta lo divino y lo material, de una forma que lo cambia todo. Una frase que es el resumen perfecto de toda su vida y su obra. Decía: yo no adoro la materia, sino al creador de la materia, que por mí se hizo materia y se dignó habitar en ella. Es una bomba. En esa única frase está defendiendo lo que podríamos llamar la sacramentalidad de la materia.
La idea radicalmente cristiana de que el mundo físico, lo tangible, lo que vemos y tocamos, lo es una cárcel para el espíritu, como pensaban algunos filósofos griegos, sino que puede ser un vehículo de lo sagrado, un punto de encuentro con Dios. ¿Y por qué? Porque Dios mismo, en Cristo, eligió la materia para salvar al mundo. Y eso, inevitablemente, nos trae de vuelta a nuestro mundo. Esto plantea una cuestión importante. En una era cada vez más digital y desmaterializada, donde estamos bombardeados por miles de imágenes al día, que son superficiales, efímeras, que no apuntan a nada más allá de sí mismas, ¿qué puede enseñarnos la perspectiva de Juan Damasceno sobre el poder de una imagen para conectar con algo más profundo, con lo invisible? Quizás nos invite a buscar imágenes que sean ventanas y no solo espejos. Es algo en lo que pensar.